Precisamente vamos al análisis de este tema. Tenemos a Mauri Chamorro aquí en los estudios de Telesur, analista internacional. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, gracias a ti. Bueno, la situación, hay dos informaciones importantes, ¿no? Una es del punto de vista de la ilegalidad del atropello, de la decisión de haber permitido que la policía inglesa entrara a la embajada ecuatoriana a detener a, primero, un ecuatoriano. Segundo, a una persona que recibía asilo. No existe, no se puede, las leyes internacionales no permiten que un gobierno devuelva un asilado a aquel que puede condenarlo. Pero Lenín Moreno ha dicho que le retira es justamente esa la ilegalidad ecuatorianos. Es justamente esa la ilegalidad del proceso de Lenín Moreno. Lo segundo es que ahora Julian Assange acaba de ser condenado a 12 meses de detención en Inglaterra, acabó de salir el fallo, porque él no cumplió con la orden de la justicia inglesa de presentarse, porque existía un pedido de Suecia para ser llevado hacia la Fiscalía sueca. No obstante, también se filtra la información de que los Estados Unidos, el 2017, había entregado, y eso no era oficial, no era público, había entregado un pedido de extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Entonces ahora la lucha, muy probablemente Julian cumpla los 12 meses de condena en el Reino Unido y se inicia un proceso de extradición. Entonces entra la batalla jurídica ahora si Julian Assange logra, si los abogados logran no permitir la extradición de Julian Assange hacia los Estados Unidos. Sabemos que él puede ser condenado inclusive a pena de muerte. Y lo otro es que él consiga la libertad dentro del Reino Unido o las medidas cautelares en este momento, ¿no? Que ya fueron denegadas porque fue condenado. Entonces la acción de Lenín Moreno atropella el sentido inclusive de la legislación ecuatoriana. Bueno, ya sabemos que él ha tenido diversas muestras de no respetarla, pero ahora ya no solo es un problema interno del Ecuador, sino es un problema internacional, ya que deja de cumplir una serie de normativas, inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las mismas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión, perdón. Sí, de hecho, el abogado de Julian Assange decía que fueron violados, incluso que ellos van a presentar la denuncia de espionaje, del maltrato contra Julian Assange, claro, y que lo iban a hacer precisamente también ante la Corte Interamericana, que ya con estas acciones debería tener suficientes evidencias de estas acciones en contra de Julian Assange. ¿Qué podría hacer entonces la Comisión Interamericana en este caso? O sea, las decisiones de la Comisión no son vinculantes, ¿no? Lo que es vinculante es la Corte Interamericana. El paso previo es pasar por la Comisión. Ahora, obviamente, debe haber un ejercicio de presión judicial en contra del Estado ecuatoriano por lo que ha sucedido. Pero ya es irreversible. Julian Assange ya está en manos de la justicia inglesa, ya está en manos de las fuerzas de seguridad que tanto intentaron cazarlo por él denunciar, por ejercer su papel de periodista. Y la tentativa ahora es de decir Julian no es periodista, es un hacker, para justificar su detención y su deportación a los Estados Unidos. Y es esa la gran jugada y es ese el relato que se disputa internacionalmente ahora, de que Julian no es un periodista, un comunicador que ha hecho su labor, sino que es un hacker que ha invadido, ha espiado las bases de datos secretas de los Estados Unidos y ha hecho pública información confidencial, lo que no es verdad. Inclusive por eso Chelsea Manning, que es la persona funcionaria del Estado estadounidense que filtró la información a Julian Assange, a Wikileaks, está en este momento detenida porque ella durante un tribunal hace menos de un mes no acusó a Julian Assange, no, acusar en el sentido de decir, lo que ellos quieren es decir, Julian Assange era mi jefe y yo hice lo que él me ordenó, para ahí vincular a Julian Assange como un espía, no como un periodista que recibió información confidencial a través de una persona que la filtró y la hizo pública. ¿Querían que ella mintiera? Claro, ella están forzando, inclusive es tan bárbaro que la retiran del tribunal y la ponen en una solitaria durante 3 semanas. O sea, Chelsea Manning estuvo presa durante 3 semanas en una solitaria, una tentativa de quebrarla emocionalmente y que ella saliera a la luz pública a denunciar a Julian Assange como un supuesto jefe de ella para realizar estas operaciones de filtrar esa información, de buscar información confidencial y filtrarla, lo que no es verdad. Julian Assange en este momento es protegido por la primera, debería ser, ¿no? En el mundo del lawfare, difícil decir que la justicia funciona sin influencias políticas, ¿no? Ya hay evidencias notables en todo el planeta de eso.
Entonces, Julian Assange supuestamente es protegido por la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Pero ahora el esfuerzo, y probablemente lo que los Estados Unidos vaya a lograr, es que el mundo piense y condene a Julian como un hacker que invadió los sistemas estadounidenses, entonces expuso la seguridad de un país, lo que no es verdad. Y precisamente a esta retórica de decir que Julian Assange es un hacker y no un periodista se han sumado diversos medios de comunicación. ¿Cuál sería la intención de consolidar esta postura informativa en torno a Julian Assange? Entendamos que las empresas privadas de comunicación son empresas que viabilizan y crean matrices y crean una opinión pública favorable a los intereses de los bancos, ¿no? Del sistema financiero internacional, que al final son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de los presidentes de la República de los Estados Unidos. Entonces, es clave para ellos operar de cierta forma y promocionar y hacer que la gente esté segura de acusar a Julian Assange como un supuesto hacker, cosa que no es verdad. Él es un periodista que recibió información de una persona que trabajaba en la Agencia de Seguridad Doméstica, ¿no?, de la NSA estadounidense, para publicar informaciones justamente sobre los cables que demostraban cómo la diplomacia estadounidense, cómo la CIA y cómo la influencia económica operaba para desestabilizar gobiernos y influenciar decisiones soberanas de gobiernos sobre sus países, sobre las políticas económicas o las relaciones internacionales. Entonces, realmente el trabajo de Julian Assange es primoroso desde el punto de vista comunicacional. Nunca antes un comunicador pudo transparentar, pudo y sustentar lo que siempre demostró, que es el hecho de cómo operaban los Estados Unidos. Entonces, Julian Assange es un gran periodista, tiene una envergadura moral tremenda por su trabajo, el riesgo que corrió, y mira lo que ha sucedido ahora. Los Estados Unidos quieren darle una lección y mostrar que la libertad de expresión es una falacia. ¿Habría un antes y un después de este caso? Sin duda, Julian Assange, yo creo que como es contemporáneo a nosotros, aún no comprendemos la importancia histórica de Julian Assange. La comunicación, la información, la verdad, la libertad de expresión existe antes y después de Julian Assange. Hay un giro importantísimo con el surgimiento de Wikileaks y de la detención. Bueno, primero el asilo de Julian y segundo, ahora esta ilegal detención y vergonzosa, ¿no? Porque permitir que la policía de un país extranjero entre a tu embajada a retirar una persona que está bajo tus cuidados porque es un asilado y después también tenía la nacionalidad ecuatoriana para poder entregarlo a las fuerzas que probablemente puedan condenarlo a muerte, es algo horroroso. Pero ese es el precio que se paga por decir la verdad. Ese es el ejemplo de que Julian fue muy profundo y muy asertivo en el proceso de producir información que es trascendental para la historia de la humanidad. Y precisamente en esta situación, ante esta entrada de las autoridades a la Embajada de Ecuador, la situación que fue denunciada en la que se encontraba Julian Assange dentro de la Embajada, ¿dónde estaba la comunidad internacional en esos momentos? De cierta forma existe una presión de los Estados Unidos muy fuerte de aislar, ¿no?, a Julian Assange, en el sentido de decir, mira, tú no puedes solidarizarte con él porque él es un hacker. No es que es un periodista perseguido. Mira la diferencia, ¿no? Él es un hacker acusado de espionaje. Él no es un periodista perseguido político. Entonces, ese es el posicionamiento de los Estados Unidos en las instancias diplomáticas, obviamente en el trabajo de los bastidores, ¿no?, en el trabajo de los pasillos, en las diferentes instancias multilaterales, para no permitir. Pero la sociedad, el mundo, siempre el pueblo, la gente, siempre se ha solidarizado con Julian Assange. Ahora es el esfuerzo no solo de que la gente enfrente a esa matriz informativa falsa sobre Julian Assange, pero también que las instancias de defensa de los derechos humanos se posicionen. Es más, recordemos, el día 25 de abril, Julian debería recibir la visita del relator especial de la ONU sobre el tema de tortura, porque sí existía un proceso de denuncia de torturas que sufría Julian Assange. Él estuvo 8 meses aislado del mundo dentro de la embajada. Y el presidente Lenín Moreno no solo no autoriza la llegada del relator, sino que le entrega a sus verdugos días antes de que él debería recibir la visita del relator especial. Y de espionaje también. Claro, bueno, y ahí utilizando como excusa de que Julian imagínense, si una persona que está aislada, que no puede ni recibir la visita de sus propios abogados, ¿cómo va a organizar el proceso de desestabilización de un país a través de ataques cibernéticos? O sea, es una invención fantasiosa por parte del gobierno ecuatoriano que no tiene ningún tipo de sustentación.